el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta las culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Me alegras con tu salvación, Señor. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa. Pensando, confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Me alegras con tu salvación, Señor. Alégrense en el Señor, regocíjense los justos, canten jubilosos los rectos de corazón. Me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Hola, buenas noches. Qué gusto nos permite Dios de volvernos a encontrar en el espacio virtual de nuestras clases de Biblia. Hoy, concluyendo nuestro estudio sobre Pablo, apóstol de Cristo, nos ha acompañado Jesús de Nazaret y su Espíritu Santo por poco más de un año en el estudio de estas epístolas, y con toda humildad le rogamos que hoy continúe entre nosotros y nos ayude a amalgamar y hacer vida diaria su palabra a través de los escritos de las magníficas epístolas de Pablo, que en esta parte final nos identificamos mucho con él, porque lo que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, tiene una vigencia tremenda en nuestros tiempos. Pero bueno, vamos a comenzar como debe de ser, dando orden y en primer lugar rindiéndole alabanza a Dios nuestro Padre. Y te invito a que de corazón digamos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Y nuestra intención particular de esta noche, como todo este mes lo hemos venido haciendo, es rogándole a Dios Todopoderoso por la intercesión de Jesús nuestro Cristo y Señor, y con la asistencia del poderoso Espíritu Santo, nos concedan la gracia de que reine la paz en este mundo, fruto de la creación de Dios Padre y de la Santísima Trinidad,
en el cual fuimos colocados y que en esta hermosa naturaleza y en este sinfín de rincones preciosos que tiene este mundo, estamos amenazados por las decisiones políticas, económicas, de intereses particulares, sectarios, en fin, una revoltura de intereses que no permiten que se dé la paz en este mundo, en más de 20 diferentes escenarios en los cuales privan desde hace tiempo las rencillas y las agresiones militares en contra de muchos grupos, pero sobre todo llevándose de corbata a la población, a los niños, a las mujeres, a los ancianos, a todas las personas que sin deberla ni temerla están pagando estas consecuencias con el precio de su vida. Le rogamos a Dios Padre nos ayude a poder encontrar la paz y que nosotros pongamos de nuestra parte lo que nos atañe y corresponde a cada uno en estar en paz y vivir en paz con nuestros semejantes. Y a la gloriosa Virgen María, la siempre Virgen María, Madre de Jesús de Nazaret, y por su misericordia, Madre nuestra también, y custodia de la Iglesia, desde los tiempos primeros hasta que venga la parucía, con toda la gloria y poder de su Hijo Jesús. Le rogamos también que nos asista y nos acompañe y proteja. Ojalá y podamos tener oportunidad, cada uno en su ambiente, en su casa, en su espacio, de terminar este mes de octubre, el mes del Rosario, implorándole a María su valiosa intervención, porque la intercesión es de Jesús de Nazaret. Recordemos que el único intercesor ante Dios Padre es su Hijo, Jesús de Nazaret, nuestro Mesías y Señor. Y hoy, que casualmente también la Iglesia celebra la festividad de San Judas Tadeo, ese gran discípulo de Jesús, muy milagroso, abogado de las causas difíciles y desesperadas, muy venerado en nuestro país y en muchas partes del mundo. Pidámosle también a él, sin perder la óptica de que San Judas Tadeo también es un intermediario entre nuestro corazón y Dios Padre, y a través de Jesús de Nazaret es donde se canalizan todas nuestras demandas particulares y Él intercede por nosotros ante su Padre, ante nuestro Padre, también por misericordia de Jesús, porque nos enseñó a gozar de la paternidad de Dios Padre, a vivir dentro de su misericordia y a poderle llamar igual que Él, Abba, Padre. Una distinción verdaderamente inmerecida de parte de todos nosotros y que gracias a Dios disfrutamos. Bueno, pues dicho lo anterior, te quiero comentar que el bello canto que escuchamos en este principio de la sesión corresponde al Salmo número 32 de la nomenclatura hebrea y corresponde en su símil al Salmo 31 de la nomenclatura griega. Este salmo, este bello salmo que escuchamos en esta interpretación preciosa, tiene el título del reconocimiento del pecado obtiene el perdón. Te invito a que tomes en consideración que la historia de la salvación es progresiva, como lo hemos estado estudiando, es
es constante y que desafortunadamente no marcha muchas veces contra nuestros ideales de tiempo, pero recordemos que la palabra de Dios es, o sea, la Sagrada Escritura que conocimos, perdón, y conocemos, gracias a la presencia de Jesús en este mundo en los tiempos de la plenitud, nos enseña muchas cosas, pero es gradual y progresiva. Por eso, si tú adviertes en el título de este salmo, te lo repito, el reconocimiento del pecado obtiene el perdón. Esto fue un poema que en su tiempo escribió el rey, el rey David, y él, más que muchos, tenían la certeza del perdón de Dios ante los pecados. Recordemos que, igual que cualquier humano, el rey David tuvo muchos pecados y algunos muy fuertes que quedaron marcados en la historia, por un lado. Por otra parte, que Dios es muy misericordioso y que efectivamente perdonó a David. Y no solamente lo perdonó, sino que lo llenó de gracias también inmerecidas, como el hecho de que de su estirpe viniera a este mundo en los tiempos de la plenitud el Hijo de Dios a través del virginal seno de María, gracias a la concepción que el Espíritu Santo obró dentro de ella y que gracias a ese momento la historia de la humanidad cambió, la historia de nuestra creencia y pues este David fue, gozó de las bondades de este perdón divino y a través de él pues se dieron muchas cosas más. Por eso decimos que también con David Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Pero te quiero señalar un punto muy fino que no aparece en este título del reconocimiento del pecado obtiene el perdón, la parte medular y que gracias a Jesús de Nazaret nosotros sí conocemos, es que para que el perdón del pecado opere, se requiere de un arrepentimiento profundo y sincero de nuestra parte y un deseo de cambio en nosotros. Esos son los ingredientes fundamentales para que el perdón sea completo en toda su magnitud, para que a través del perdón que nos otorga el ministro en persona de Cristo de nuestros pecados, tenga el alcance completo. Si no nos arrepentimos de nuestras faltas, ¿qué sentido tiene ir a confesarlas? Ninguno. Si no tenemos un deseo ferviente de cambio, ¿a qué vamos? A confesarnos. Tenemos que tener esa claridad que parte importante para obtener el perdón viene de la mano de un arrepentimiento sincero y de un deseo de conversión profundo. Si logramos esto, felicidades. Entonces sí, vamos a recibir el perdón divino y vamos a capitalizar ese perdón en acrecentar nuestra fe y derivado de esta fe, seguro que tendremos algunas obras hacia nuestro prójimo que aunque no son necesarias para llegar a la vida eterna, pues complementan nuestra presencia en este mundo. Así que pues Dios quiera que observemos esto y que gocemos de todas las prerrogativas que gracias a Jesús de Nazaret tenemos nosotros. Dicho lo anterior, vamos a pasar ya a entrar a nuestra clase y quiero decirte que hoy es un día muy especial para tu servidor y espero que para todos ustedes también, porque
Hoy, concluyendo el mes de octubre, de acuerdo al plan que teníamos trazados, estamos terminando el estudio de Pablo, apóstol de Cristo, en el estudio de sus 13 brillantes epístolas que nos dejó a todos y que por inspiración del Espíritu Santo nos llenó de enseñanzas que perduran y cada día perduran más, yo podría decir, por un lado. Por otra parte, el día de hoy tengo dos alegrías. Una, algunos ya vieron que puse una publicación en el chat en el que agradecía la participación de Graciela Romero, de Juan José Orozco, también de Irene Jiménez, y quiero agregar una más que no pude poner en ese momento, de Antonio Belmont, que tú lo conoces con el sobrenombre de Geobel y que también es un activo participante de nuestras clases. Estas 4 personas eh, me dieron la satisfacción de haber entregado sus trabajos acerca de Pablo y sus epístolas. Ya algunas de ellas ya fueron calificadas en el instituto, ya fueron otorgados los créditos y los que están pendientes confío en que en esta semana misma podamos tenerlo. Entonces me siento honrado de que hayan dado testimonio de que no solamente estuvieron escuchando todo este año las epístolas de Pablo, sino que trataron de hacerlas propias al hacer estos trabajos. Y además los felicito porque una de las maneras en que de veras aprendemos es resolviendo estos cuestionarios, porque nos afianza el conocimiento, porque nos da luz, porque hay cosas que en la escucha de las clases semanales o se nos fue la hebra o lo reafirmamos o nos abre nuevas inquietudes y panoramas, es aprendizaje y eso es bueno. Y por otra parte, porque gracias a todos ustedes me hicieron que yo estuviera también reestudiando, repasando lo que en su momento aprendí en el Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday, que pude volver a releer los textos que el Padre nos dejó, que nos legó, que pude estar consultando a mis maestras y a mis compañeros de escuela sobre ciertas dudas o tópicos específicos. Y también yo he crecido mucho gracias a que tú has estado como asiduo alumno en estos días lunes. Así que te agradezco mucho, de verdad, y te invito a que continuemos aprendiendo de la Biblia, de la palabra de Dios. Por lo tanto, la próxima semana tendremos nuevo curso que estoy por decidir cuál será el que va a ir el lunes y cuál será el que va a ir el martes, pero hay 2 nuevos cursos. Entonces, ya que te quede de sorpresa, el próximo lunes a ver con qué iniciamos. Pero te va a gustar mucho porque vas a seguir aprendiendo, conociendo la palabra de Dios, conociendo las escrituras, teniendo una idea más precisa del alcance de la palabra y de lo que eso significa en nuestro día a día. Bueno, pues dicho lo anterior, hay un detalle que también quiero resaltar en este momento. En la semana pasada estuvimos estudiando la primera epístola a Timoteo, que forma parte de una de las 3 epístolas pastorales que este Pablo eh, dejó. Independientemente de que ya te hice a ti el comentario que las epístolas pastorales significa la palabra pastoral, que es un estilo de vida, que por esa razón nuestro propio instituto de origen, el Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday, nos
ayuda y nos lleva a estudiar la Biblia, perdón, para hacerlo parte de nuestra propia vida, que tú y todos los que formamos parte de las escuelas bíblicas del Espíritu Santo somos una extensión de, de este instituto, pero el sentimiento de que sea pastoral nuestro estudio y enseñanza es vigente. Por lo tanto, el estilo que advertimos en las 10 epístolas restantes que ya estudiamos difiere en gran parte del estilo de redacción y de conceptos que el apóstol de Cristo maneja en estas 3 epístolas pastorales. Y es entendible. Hay aquí, si tú ves en esta entrada, en el saludo, están los 3 puntos medulares que va a manejar Pablo en estas 3 epístolas pastorales, la primera y segunda a Timoteo y la epístola a Tito. Y esto, independientemente del saludo que ya vimos aquí, toca 3 puntos importantísimos desde el nacimiento de las primeras comunidades cristianas católicas, tanto en la zona de Israel como también fuera de ella, donde Pablo trabajó como apóstol de Cristo, llevando su palabra a los gentiles y paganos, y muchos de ellos arraigados en la zona de Asia. Estos 3 puntos muy importantes en esos primeros años de la Iglesia, siguen teniendo una vigencia extraordinaria en nuestros tiempos y en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, en nuestros templos, en nuestras capillas, en donde tú asistas. La organización de las iglesias, entendiendo como tal que iglesia somos todos nosotros formamos la iglesia cristiana católica, que los sobrenombres de santa y apostólica vienen el de ser santa porque tratamos de, imitando la santidad de los que están muy, muy arriba de nosotros, cristianos católicos, imitando ellos la santidad de Jesús, pues nos dan prueba y nos invitan a que nosotros sigamos en esa línea, pero que el apelativo de apostólica es porque recordemos que son los 12 apóstoles los que son la piedra angular, esa piedra que desecharon los arquitectos y que desde Jesús hicieron el gran cambio dentro de la Iglesia Cristiana Católica. Y digo los 12 apóstoles porque recuerda que aunque Judas Iscariote formó parte de los originales apóstoles, pues después de que entregó al maestro y después de que por remordimiento se quitó la vida, ese espacio que dejó de los 12 escaños lo vino a ocupar Matías, el, el que vino a ocupar ese lugar vacante dejado por Judas, y que el significado de ser 12 apóstoles es consecuencia que desde un principio hubo 12 tribus en Israel y por lo tanto Jesús pensó conveniente que fueran 12 los bastiones, las columnas sobre las cuales se iba a sostener la iglesia, y que por tradición nosotros sabemos que la palabra tradición son las enseñanzas no escritas que pasaron de boca en boca, de generación en generación, con las enseñanzas originales surgidas de los apóstoles, y que eso, junto con las escrituras, forman el bagaje donde el magisterio de la iglesia, entendiendo por magisterio el cuerpo que asiste al Santo Padre en la Santa Sede, en el Vaticano, ellos se encargan de estar cuidando la veracidad, el correcto cumplimiento, la leal interpretación y de estar actualizando las enseñanzas hacia nosotros. Eso
se logra a través del punto segundo, también de este saludo, que es la institución de los presbíteros y de los diáconos y de los eh, ay, perdón, me fue ahorita el nombre de los que hacen la labor asistencial dentro de la Iglesia Católica. Bueno, ahorita te digo el nombre porque se me barrió ahorita, perdóname. O sea, son entre ellos tres, esos tres niveles, obispos, presbíteros y diáconos, diáconos era la palabra que se me estaba barriendo, son los que llevan el manejo tanto de la administración como de la enseñanza y de la asistencia dentro de nuestra iglesia. Entonces, recordemos que con este primer siglo de vida en que viene después de la muerte de Jesús a partir del año 30 hasta que termina ese primer siglo, pues se van poniendo los primeros, eh, las primeras piezas del enorme rompecabezas que conforma el manejo de la iglesia, que obviamente en aquellos tiempos era precario, era un poco, pudiéramos decir, simple el manejo de las responsabilidades que había dentro del manejo de la Iglesia Cristiana Católica, que ya sobre todo en el segundo siglo, y más que nada por el asedio de las filosofías orientales, griegas, de las creencias romanas, de las costumbres paganas, de las incipientes dudas dentro de la gentilidad, fueron dando la, el caldo de cultivo para ya ir dándole precisión a estos tres estratos dentro del manejo de la iglesia. Pero pues estamos aquí ante los primeros tiempos y por lo tanto muy importante la apreciación que Pablo hace de los mismos. Y el punto segundo que corresponde aquí a las tres grandes inquietudes es lo que Pablo veía como la principal amenaza, que eran los falsos doctores, entendiéndose por doctores las expresiones que venían de diferentes sectores, muchas de ellas principalmente del judaísmo y también del paganismo. Entonces teníamos por un lado la, las personas que, habiendo pertenecido al judaísmo, estaban ingresando a la Iglesia Cristiana Católica, pero con las costumbres que ellos tuvieron, pues habían sido, tenían el signo evidente de la circuncisión, seguían respetando las normas alimenticias de no comer, entre otras cosas, puerco y muchos animales más, y de los rituales de purificación que habían conocido dentro del judaísmo. Por otra parte, tenemos dentro del sentir pagano, pues tenemos la, la influencia que tenían en ellos, la adoración a tantos dioses que ellos conocían y de los cultos que habían dado a ellos en los altares, en los cientos de altares que había en toda esa zona de Asia y que también los hubo en la zona de Israel, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Y luego de parte también de los gentiles, que eran simpatizantes, recordemos, de los judíos, pero que no eran judíos de eh, totales, pero que simpatizaban con su filosofía y sus costumbres y su culto, pues también de influencia que todo eso se estaba manifestando en las comunidades, en las iglesias domésticas. Ya recordemos que era lo que se iba dando en las reuniones de los integrantes de la Iglesia Cristiana Católica, en que ahí tenían eh, como misión, por un lado, el rendir culto mediante la fracción del pan, que también
oraban y cantaban dando gloria a Dios a través de Jesús de Nazaret y de su Espíritu Santo que ya conocían a través de las enseñanzas de Jesús y también de las de Pablo y de sus seguidores, y además de eso compartir el pan y la sal entre ellos, y pues ahí se daban un poquito de discrepancias y de eh, críticas, y además de eso pues hacer comunidad. Ya vimos que todas estas necesidades, tristemente, hoy en día no las manejamos nosotros dentro de nuestras comunidades como en la antigüedad, como antaño, como en estos primeros tiempos de la iglesia, y que son muy necesarios volver a ser comunidad, volver a tener sinodalidad como busca el Papa Francisco, perdón, buscar la sinodalidad, el marchar todos juntos. Son el volver al origen, como hemos escuchado esa frase, es importante porque en las instituciones que perseveran hay una regla que se repite y se ve muy frecuentemente. Dice, esta, esta expresión dice más o menos, dispuestos al cambio, pero fieles a nuestros principios. Entonces podremos estar cambiando en costumbres, en rituales, de acuerdo a lo que marca el magisterio y los diferentes dicasterios y, y todas las instituciones de la curia romana, pero no podemos dar marcha atrás en nuestros principios básicos, en lo que Jesús de Nazaret nos enseñó, en los principios en los que se sienta la Iglesia Cristiana Católica. Y entonces hay que tener cuidado, llevar un balance apropiado y no perdernos en traicionar los principios básicos de nuestra Iglesia Cristiana Católica, porque desgraciadamente vemos que somos asediados por muchas presiones y costumbres de la modernidad y de muchas cosas más, y entonces puntos que en aquellos tiempos iban a ser imposibles de que se contemplaran, como pudiera ser la unión de parejas entre un hombre y una mujer, hoy en día estamos ante el asedio de que ¿por qué no personas del mismo sexo son reconocidas y por qué no pueden adoptar y por qué no pueden tener este reconocimiento eh, de las autoridades religiosas de nuestra iglesia? Muchos problemas específicos que nos asedian y nos hacen tambalear muchas veces, pero no podemos perder los cimientos sobre los cuales se sostiene nuestra religión y nuestra iglesia. Bueno, pues dicho lo anterior, quiero decirte, vamos a acabar de ver esto de las epístolas a Tito y de las dos a Timoteo, pero te quiero dar el último ingrediente muy importante para que podamos concluir el día de hoy. Estas epístolas tienen un ingrediente en cuanto a lo escriturístico, en cuanto al género usado, muy diferente a las 10 restantes epístolas que de la mente y de la pluma y de las ideas de Pablo fueron surgiendo. Sus grandes epístolas, las que ya vimos en la cautividad también que escribió, las que escribió entre lágrimas, todas las 10 epístolas restantes tienen conceptos fuertes, directos, contundentes, y en estas 3 epístolas algunos estudiosos, algunos exégetas, hasta llegan a dudar, oye, escritas por Pablo porque el género literario que ocupa difiere mucho de las otras. Y es por una simple y sencilla razón, en que estas 3 epístolas, para que nos entendamos, forman el testamento religioso de Pablo. Si tú te pones a analizar, aquí es en donde volca el apóstol, volca su sentir
tratando de dar la importancia de vida a ciertos puntos, entre otros, el invitar tanto a Timoteo como a Tito, que tienen el rango de presbíteros, aquí como ves tú en esta lámina, a que se mantengan firmes a sus principios, a que no se dejen llevar por la corriente, a que sean fuertes, a que tengan cuidado del asedio de las corrientes ajenas a la Iglesia cristiana católica, como por ejemplo el gnosticismo, que ya hemos hablado un poco. El gnosticismo pensaba que todos los hombres humanos, en su divinidad humana, tenían la facilidad para entender muchos conceptos divinos y religiosos. En pocas palabras, que no hacía falta la religión para entender el alcance completo de muchos principios de la vida, entre otros asedios. Luego, pues ya hemos hablado de los judaizantes, que los judaizantes eran aquella corriente que luchaba en contra de Pablo, por un lado queriéndolo aniquilar a él, darle muerte, por qué no decirlo, y por otra parte para influir con las corrientes judías dentro de la comunidad cristiana católica. Por otra parte, teníamos a muchas autoridades y muchos ministros del paganismo, en los cuales querían hacer tambalear mediante hechiceros, mediante brujos, mediante muchas influencias, el que el lograr milagros o el lograr curaciones no eran por la intermediación de Jesús ante Dios nuestro Padre, sino que eran por influencia de dioses paganos. Entonces era una mezcla de asedios, y Pablo se va a centrar mucho en invitar tanto a Tito como a Timoteo a que no solamente se mantengan, sino que detecten, que ubiquen cuáles son los focos de infección, los, los, la contaminación de origen en la comunidad, y que los expulsen, como Pablo llega a decir aquí en algunos momentos, que se los regalen a Satanás, o sea, que los hagan víctimas de su concupiscencia en sus conceptos, pero que no permanezcan dentro de la comunidad cristiana católica. Y por otra parte, pues también hay que reconocer que dentro de lo que Pablo invita mucho es a que se conozca y a que se viva bien la Trinidad, que se conozca bien las tres personas de la Trinidad, porque si en todas sus epístolas él dio manifestación creciente dentro de ellas, en lo que está dejando aquí, lo ve como algo más que necesario, el entender las tres personas consubstanciales de la Santísima Trinidad, para poder entender la operación que tienen dentro de la iglesia, por un lado. Por otra parte, porque invita a que reconozcamos que así como en aquellos tiempos había mucha gente esclava todavía por diversas razones, y que merecían que le daban a sus amos un respeto y una obediencia, que nosotros también reconozcamos que gracias a la glorificación de Cristo, gracias a la muerte en cruz de Jesús, fue elevado desde su propia muerte. Él derramó hasta la última gota de su sangre por la remisión del pecado, y que gracias a su gloriosa resurrección, por decisión divina y por el poder del Espíritu Santo, y habiendo sido elevado para la glorificación, nos gana la oportunidad de tener vida eterna, de estar en el reino de Dios,
aquí en la tierra, viviéndolo, y por supuesto también ya después de nuestra partida terrena de este mundo, y de vivir en el cielo la gloria que gracias a él conocimos de parte que conocimos por Jesús de Nazaret. Bueno, todo esto nos hace pensar desde un punto de vista, si tú quieres, muy llano, muy simple, el que tú pienses que en cierta manera los que eran esclavos ya no son esclavos de sus amos, pero ellos y todos nosotros somos esclavos de Jesús, somos esclavos de Dios, porque seguimos sus enseñanzas, porque seguimos sus disposiciones, porque formamos parte de su iglesia y por lo tanto somos seguidores y discípulos de él. Recuerda que discípulo somos todos nosotros los que estamos aprendiendo y siguiendo a Jesús, y que apóstoles son aquellos que por una decisión tienen una misión específica dentro de la Iglesia Cristiana Católica, pero todos somos discípulos. Y yo te haría la pregunta a ti, ¿qué es más importante, ser discípulo o ser apóstol? Pues las dos son igual de importantes, pero no puede haber un apóstol que no sea discípulo, sería ilógico. Entonces, desde el punto de vista básico, algunos dirán, no, pues es que es más importante ser discípulo, porque si no eres discípulo, no puedes llegar a ser apóstol. Ok, desde esa óptica, pudiéramos decir que tiene preponderancia el discipulado, pero ambos, discipulado y apostolado, tienen un rango de dignidad igual o igual de importantes ambos. Entonces, este Pablo se va a abocar mucho a estar reforzando esto. Y también se va a estar dedicando Pablo mucho en dar algunas líneas a cuidar dentro del comportamiento de los integrantes de la Iglesia Cristiana Católica, por ejemplo, los jóvenes que respeten las disposiciones dentro de cada comunidad, a las mujeres que permanezcan fieles, que no se ufanen en banalidades de ostentación de joyas, de telas, de su manera de vestir, que no quieran pasar de ser ahora integrantes de la iglesia a querer sobresalir, porque es un punto difícil. Imagínate, después de siglos de estar las mujeres dependientes al 100 del hombre, imagínate lo que era el que ahora tenían la misma preponderancia dentro de la comunidad, tanto hombres como mujeres. Pues había que manejarlo con cuidado, había que manejar que tenían la oportunidad y la siguen teniendo cada día más dentro de la iglesia, las mujeres, de ocupar funciones que antes inimaginable que tuviera una mujer. Y ahora, pues hasta allá lo que más se llegó dentro de los tiempos de Pablo es a que hubiera diaconisas en funciones, no en rango. Que recordemos que las tres categorías de obispos, presbíteros y diáconos que conocemos nosotros no tenían la misma equivalencia en esos tiempos. Ahí se hablaba de episcopos y de presbíteros, pero ambos tenían la misma eh, importancia. ¿Qué era lo que difería entre unos y otros? Te lo voy a decir. Un episcopo estaba únicamente dedicado a estar checando la funcionalidad de la comunidad, el que se cubriera todos los aspectos que debían de manejarse dentro de la comunidad, como era la evangelización, la enseñanza, el culto, la asistencia, todo eso, un episcopo nada más estaba, pudiéramos decir, palomeando o checando que se cumpliera. Pero él era un presbítero más. Entonces, dentro de los propios presbíteros se elegía al que fuera el episcopo.
y desconozco cuál era la duración de este cargo, pero la función sí era esa. Y entonces los presbíteros eran, pudiéramos decir, los operadores, los del día a día de los diferentes aspectos administrativos, evangelizadores, en parte un poco cultuales, porque recordemos, las iglesias eran domésticas, pero poco a poco se van a ir dando los pasos necesarios para ir buscando lugares determinados en que ya se rinda un culto dirigido por el presbítero. Y en el caso de los diáconos, que eran los que se dedicaban a dar la asistencia a los necesitados, primordialmente a las viudas, pero también había mujeres que se dedicaban a apoyar en esta misión y en algunas otras misiones muy dignas, como era el hacer las buenas obras. ¿Y esto y cuáles? Pues muchas buenas obras, a lo mejor dar asistencia a visitantes, el dar vestido, el procurar que si había algún muerto que fuera sepultado correctamente, no sé, muchas cosas. Y ahí es en donde en funciones hubo también diaconisas, pero los diáconos eran varones. Hoy en día, en nuestra actual iglesia, pues sabemos que hay muchas mujeres que tienen no solamente actividades correspondientes a un diácono, que, que el diácono, ok, haciendo un lado lo cultural, que pudiéramos decir, este, pues dentro de sus potestades está administrar ciertos sacramentos, pero no puede consagrar, de otras cosas, por decir algo, no puede tener las manos bendecidas para, para poder conducir una Eucaristía. Y hay ciertos detalles más, pero que ellos están dentro del culto y que hay muchas mujeres en diferentes grupos actualmente, sobre todo muchos de ellos, además de ser las que dirigen la preparación de los futuros bautizados, de los futuros, eh, los que reciban la Eucaristía por primera ocasión, o de la confesión o de la confirmación, en fin, muchos en que colaboran ellas, además de que en muchos lugares hay muchas ministras extraordinarias de la Sagrada Eucaristía y que salvo algunas excepciones en que su presbítero, por alguna razón impredecible, les pide que le asistan probablemente en la exposición de la custodia, en la hora santa, o en elaborar un pregón, o en hacer oraciones que sin que se pueda comparar a una Eucaristía, pero ante la ausencia de un presbítero, hay mujeres dentro del ministerio que han sido autorizadas para llevar un no rito, pero sí una serie de invocaciones, de oraciones, de poder dar las hostias ya consagradas previamente por el presbítero y a dar la comunión entre los asistentes. Pero lo digo esto para que, por un lado, agradezcamos a todas ellas la dignificación que han llegado a hacer de sus diferentes funciones, y por otra parte para que no nos confundamos, porque también hay quienes dicen, oiga, pues dentro de poco tiene que haber ya mujeres sacerdotisas. Bueno, pues yo lo veo como casi, casi, no quiero decir más, pero Jesús lo instituyó no para mujeres, sino solamente para varones. Entonces, pues yo de ahí parto. Hay cosas que no pueden cambiar, pero otras que se pueden adecuar. Ahí es a donde yo me refería a que podemos estar abiertos a ciertos cambios, pero debemos de mantenernos firmes en los principios en los que Jesús fundó su santa iglesia cristiana, católica y apostólica.
ya, no lo decimos, pero también decimos, antes decíamos y romana, porque seguimos el rito romano de la Eucaristía. Bueno, pues entonces, dicho lo anterior, quiero decirte que hoy vamos a hablar en conjunto de las dos epístolas de Timoteo y de la de Tito, porque manejan, repito, conceptos similares y porque si no, no vamos a acabar de poder el día de hoy de cerrar nuestro curso. Entonces, tú vete apoyando en la lámina que tienes aquí enfrente y yo te voy a ir dando algunos puntos primordiales relacionados con estos tópicos, con estos puntos. En primer lugar, quiero hacer constancia que de acuerdo a las apreciaciones del padre Carrillo Alday en su libro de Pablo, apóstol de Cristo, nos cita que dentro de las epístolas pastorales, nos cita que es tanto Timoteo como Tito tuvieron una gran preponderancia en en estos epístolas, pudiéramos decir, testamentarias, como subtítulo de este Pablo, porque Timoteo, recordemos, fue nacido en Listra, en la zona de Asia. Era hijo de un padre pagano y de una madre judía, que abrazó la fe cristiana probablemente durante el primer viaje misionero de Pablo, de acuerdo a lo que nos cita Hechos de los Apóstoles, que durante la cautividad de Pablo en Éfeso, Timoteo le acompañó, estuvo también en la cárcel acompañándole, perdón, que posteriormente Pablo le confió el cuidado de la iglesia de Éfeso, siendo Timoteo relativamente joven, que su personalidad era más bien tímido y reservado, que siempre fue fiel a Pablo y fue eficaz colaborador de él. En cuanto a Tito, te puedo decir que Tito es de origen pagano, por lo tanto no fue obligado a circuncidarse, pero sí entró a la Iglesia Cristiana Católica sin ese signo visible que muchos simpatizantes, muchos prosélitos, simpatizantes judíos pensaban que era necesario. Acompañó a Pablo en el concilio de Jerusalén. Recuerda que decimos concilio porque así se le conoce en el argot religioso, pero no fue un concilio, fue una asamblea de Jerusalén precisamente para tomar un acuerdo entre Pablo, entre Pedro, Juan y Santiago, el dirigente de la iglesia en Jerusalén, con relación a la circuncisión. Bueno, pues también dentro de los acompañantes de Pablo iba Tito, que lo ayudó a Tito en la difícil crisis que vivió en Corinto el apóstol, que fue una persona organizadora y hombre de la confianza de Pablo, que supo ganarse la benevolencia de los corintios y que fue enviado por Pablo a la isla de Creta para que ahí organizara la comunidad cristiana católica en esa isla, y ahí con el paso del tiempo llegó a ser obispo y ahí murió. Después te puedo decir que por los datos de la vida de Pablo que nos ofrece Hechos de los Apóstoles y las propias epístolas del apóstol, no es fácil situar las epístolas pastorales dentro del cuadro de vida del apóstol. Y ya te dije por qué, porque el estilo literario cambia mucho con relación a las otras epístolas. Eso no le quita que hayan sido inspiradas por el Espíritu Santo. Claro que fueron inspiradas. Y también contienen el mensaje que a través del autor el Espíritu Santo nos quiso hacer llegar. Que la organización de la iglesia en su estructura jerárquica
como lo describen las epístolas pastorales, refleja un estadio, un nivel evolutivo posterior a los tiempos de Pablo. ¿Por qué? Pues porque fueron la base sobre las cuales en el siglo segundo va a darse estructuras ya más definidas. Pero eso ya no le va a corresponder a Pablo, porque Pablo muere más o menos por el año 67, y ya en el siglo segundo fueron otros personajes los que se encargaron de esto. Entre otros, por ejemplo, eh, podemos citar a San Ignacio de Antioquía. Él fue uno de los que ya estuvieron trabajando mucho en la forma ya más definida de los tres rangos y las funciones de obispos, presbíteros y diáconos. Entonces, la terminología que se utiliza en estas epístolas no diferencia en las funciones a episcopos y presbíteros, como te dije. Luego, podemos ver que en las epístolas pastorales se contempla ya una necesidad de organización más sólida y estable que lo que citó Pablo en sus grandes epístolas. Ahí no tocaba estos puntos, que el vocabulario y el estilo de las epístolas pastorales difieren mucho de las grandes epístolas paulinas. Utiliza mucho menos palabras, se vuelve un lenguaje, pudiéramos decir, más simple, más llano, más común, pero eso no le quita la importancia a estas epístolas. Que en las otras epístolas el estilo de Pablo fue fogoso, audaz, definitivo, tajante, y aquí no. Y que por otra parte, aquí en estas epístolas señala mucho Pablo la importancia, como te dije aquí en el punto 2, de combatir las herejías de muchos de los integrantes de las comunidades cristianas católicas. Te centro, que ya lo hemos dicho, pero la palabra herejía quiere decir que tú tomes ciertas partes de tu religión y las cuestiones o no las quieras observar o quieras hacerlas ver como innecesarias o inoperantes. No quiere decir que renuncies a todos tus conocimientos cristianos católicos. Eso es lo que cuando se llega a dar, pues tiene otros nombres, pero herejía es renunciar a ciertas partes de tus verdades dentro de la religión. Por lo tanto, las exposiciones doctrinales y teológicas de las epístolas pastorales se siente, pudiéramos decir, un cierto conservadurismo, y algunas expresiones que usa Pablo, que ya vimos algunas, como el depósito de la sana doctrina, nos hace un poco de ruido. El depósito significa que todo lo que tú aprendiste, que se lo dice a Timoteo y a Tito, lo conserven y que esto lo hagan una norma dentro de su ministerio y dentro de su condición. Pudiéramos decir que esto forme lo que conocemos con el nombre de ortodoxia. La ortodoxia quiere decir lo que no cambia, lo que es rigorista, lo que, lo que no admite evolución. Entonces, que no confundamos la piedad, los actos de piedad derivados del amor, con los actos de piedad derivados por simple caridad, entre otros puntos, porque de ahí viene el que algunos pensaban que solo por las obras iban a ser salvos, no por la fe en Cristo Jesús, por abrazar las enseñanzas de Cristo Jesús. Nosotros pensamos, al decir nosotros, los estudiosos de la Biblia, que de acuerdo al estudio de los exégetas, estas epístolas sí son de Pablo, a pesar de que tenga cambios sustanciales con relación
a sus otras 10 epístolas y que tienen mucha importancia porque hacen entrar en contacto al apóstol con los dirigentes de las comunidades que van a continuar con la obra iniciada por Pablo. Entonces recordemos que uno de los puntos más importantes para una persona como Pablo, o pensemos en tiempos actuales el Papa o muchos, es preparar a sus seguidores para que sigan la línea que él les está trazando, para que perseveren en su fe, para que crezcan en sus convicciones, para que sigan organizando la comunidad y permeen entre los grupos que integran todo lo que corresponde a su demarcación desde el punto de vista geográfico y hoy diríamos también desde el punto de vista religioso. Por algo, hoy en día, pues tú ves que tenemos vicarías y tenemos muchas cosas que han sido consecuencia de lo que en estos primeros tiempos, pues se vivió, pero no existía. Entonces, ya eso es lo que dice el padre Carrillo. Y ya yo lo que te voy a acabar de redondear dentro de estas enseñanzas, de estas epístolas, por un lado, Pablo resalta mucho tanto la persona de Dios como también la de Cristo Jesús. Siempre lo hizo en muchas de sus epístolas, en algunas en mayor o mayor sentido, pero en todas resalta la preponderancia de la Santísima Trinidad y dignifica la categoría y el nivel de Jesús, nuestro Cristo y Señor, como Dios también, como Hijo de Dios. Por otra parte, va a recomendar mucho a tanto a Timoteo como a Tito que cuiden que la interpretación que en aquellos tiempos se tenía entre los judíos de la ley de Moisés, era buena, pero no era suficiente. Y ya vimos en parte con con el canto introductorio el por qué no era suficiente, porque la ley de Moisés decían que invitaba a que no pecaras, poniéndote muchos nos. De los 10, de los 10 mandamientos, como lo conocemos nosotros, de las 10 eh, palabras, como dicen entre los judíos, la mayoría de ellas comienzan con un no. No matarás, no codiciarás bienes ajenos, por decir algo. Esto era para invitarte a que te mantuvieras tú en una conducta que te evitara pecar. No te tipificaba esto es pecado, sino que te ponía la invitación para que no cayeras en esas tentaciones. Pero entonces Pablo les hace ver a Timoteo y a Tito que esto no es suficiente, que por otra parte deben de basarse en el Evangelio que Jesús nos dio a conocer para gloria de Dios y que eso es lo que nos confió y lo que a través de Pablo les confía a ellos y eso constituye el famoso, como dice Pablo, que dice el depósito, esa palabrita, el depósito. Eso deben de mantenerlo. Por otra parte, les invita Pablo a que conserven su vocación, haciendo alusión a que si Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, el primero de esos pecadores, decía Pablo, era él, porque habiendo vivido dentro del judaísmo y habiendo creído en todas las costumbres y tradiciones judías, persiguió a Jesús escarnizadamente y solamente hasta que fue el momento de su conversión impresionante, solamente hasta ese momento
pudo, pudo cambiar todo y que esa fe y esa caridad que él obtuvo a través de estas enseñanzas, la deben ellos de vivir también. Entonces, es un punto importante que les invita a que conserven. Dice, que sirva de ejemplo a los que habían de creer en él, en Jesús, para obtener la vida eterna. El Rey de los siglos, al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así Pablo cerraba este segmento invitándolos a perseverar dentro de su vocación. Les hace ver sus responsabilidades como cabezas de la comunidad, tanto a Timoteo como a Tito. Y les pide que hagan oración, sobre todo que esa oración vaya enfocado a las autoridades civiles, religiosas, a los reyes, a los que están por arriba de la comunidad, para pedir que tengan un sano juicio y que obren con prudencia en beneficio de su pueblo. Esto es una enseñanza preciosa que debemos nosotros también de hacer hoy en día, pedir por nuestras autoridades, pedir por los dirigentes políticos de nuestro país, pedir por todos los grandes dirigentes del mundo, porque tienen que estar iluminados por Dios para tomar decisiones. Después también nos le habló mucho, ya lo dije, sobre la discreción de la mujer en su vestir al asistir a la iglesia cristiana católica, que no quieran ponerse en un plan de saberlo todo o de enseñar a los hombres lo que no estaban ellos acostumbrados a vivir, no porque no lo puedan hacer, no porque no tengan capacidad o discernimiento, sino para llevar una mayor armonía dentro de las comunidades. Por lo tanto, esto se extiende a que también tengan cuidado entre las diferentes corrientes que se viven de las iglesias domésticas entre judíos, paganos y gentiles. Después ya dijimos que los invita a cuidarse de los falsos doctores y enfatiza mucho Pablo en la importancia de la dignificación del manejo de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, en cierto momento le dice a Timoteo, él ha sido manifestado en la carne, se refiere a Jesús, justificado en el Espíritu, aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. Se nos da conceptos muy precisos y muy dignificantes acerca de Jesús y acerca de la Santísima Trinidad. Les recomienda mucho que a los ancianos, a la gente mayor, se dirijan con bondad, a los jóvenes con autoridad, a las jóvenes con prudencia y con amor para que sigan conservando sus costumbres, su virginidad, que dignifiquen el matrimonio, que lo vean como algo que tiene que ser, porque en aquellos tiempos decían algunos autores sagrados, lo único que salva a la mujer dentro del judaísmo es su, su maternidad. Pero si tú te pones a pensar, en aquellos tiempos no existían las parejas no casadas como ahora tristemente tenemos y muchas otras fórmulas en las que podía haber hijos fuera de un matrimonio. En aquellos tiempos no era posible. Entonces, la mujer al tener maternidad era porque había sido casada, que respetaran mucho la institución del matrimonio y que se mantuvieran en esa línea. Por esa razón, Pablo habla mucho de las viudas, citándolas en tres categorías. Las viudas en que por edad y comportamiento rebasan los 60 años y tienen descendencia, que su descendencia se debe ocupar de ellas. Las viudas que están en edad en que pueden volverse a casar
y aunque Pablo decía que evitaran hacerlo, pero si lo hacían, pues que vivieran bajo la armonía con sus nuevos esposos, con ¿sí? sus nuevos esposos, pero que ellas no tendrían ya necesidad de ser asistidas en la caridad. Y por último, estaban las viudas que no tenían descendencia, que estaban vulnerables a vivir de la caridad porque no tenían descendencia, y sobre ellas volcar la ayuda de los diáconos y de las diaconisas en. Después Pablo también se cita mucho en exhortaciones a Timoteo, por ejemplo, le dice: tú, hombre de Dios, huye de las cosas que te afecten, corre al alcance de la justicia, de la piedad. Te recomiendo en la presencia de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que ante Poncio Pilato rindió hermoso testimonio, que conserves en tu mandato sin culpa hasta el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, todas sus enseñanzas. Ya sabemos que el día de la manifestación es el día de la parucía, y en lo que se refería aquí Pablo con relación a Jesús y Poncio Pilato, es que recordemos, de acuerdo al Evangelio de San Juan, Poncio Pilato se increpa a Jesús y le dice: ¿es que tú eres rey de los judíos? ¿Y qué le respondió Jesús? Sí soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, no hubieran permitido que llegara hasta ti. Y después habla también Jesús de la verdad. ¿Y qué le dice a Pilato? ¿Qué es la verdad? Ya no nos cita más Juan después de esto, pero aquí lo que nos quiere resaltar Pablo, y que le quiere resaltar a Timoteo, es que se mantengan él y Tito en su momento firmes a sus convicciones, firmes a la verdad, firmes a rendir culto al Rey de Reyes, al Rey del universo, al Hijo de Dios, al unigénito, al Mesías. Entonces, hay una palabra que deriva del griego, que te la quiero dar a ti a conocer, que es, aquí le dice Pablo, lo cita la gnosis, con G, Gnosis, la gnosis. Y eso es el conocimiento o conciencia de las cosas, resultado de un conocimiento místico a partir de lo divino. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en fundamentar nuestro conocimiento en la divinidad de Dios y en la propia divinidad de Jesús. Y que gracias a ese conocimiento podamos tener esa gnosis que nos permita afrontar cualquier asedio de cualquier filosofía que había en ese tiempo y actualmente. O sea, que seamos íntegros y que nos sepamos manejar. En la segunda epístola, Pablo además las enriquece con algunos conceptos que que han permeado hasta la liturgia de nuestros tiempos. Por ejemplo, hay una frase que dice: el Señor conoce a los que son suyos. Esto que viene desde el libro de los Números, y otra que dice: apártese de la iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Esto viene del libro de la sabiduría. Pablo se los hace ver tanto a Timoteo como a Tito. Y hay otras oraciones de parte de Pablo que van a perdurar en la liturgia de Navidad hoy en día, y otras que van a permanecer en la liturgia en momentos importantes.
Déjame buscarte aquí una. Lo podamos aterrizar. Y me pierde esta. Por ejemplo, hay una que Pablo tomó del libro de los Proverbios y que se la hizo ver tanto a Timoteo como a este Tito. El Señor te retribuirá según sus obras. Estas enseñanzas permearon y hoy en día aún están en nuestras liturgias. Hay otro punto muy importante aquí, perdóname, me voy a brincar a otro tema. Hay una exhortación de parte de Pablo, tanto a Tito como a Timoteo, para que preparen a todos, porque va a llegar el día de la parucía, en que sean juzgados vivos y muertos, y que tienen que ir preparando a sus comunidades, que aparten los oídos a los falsos doctores que pronuncian otras filosofías y que se centren en las enseñanzas de Jesús, que soporten los sufrimientos que les puede ocasionar el ser seguidores de Cristo. Porque dice Pablo, yo estoy a punto de ser derramado en libación. Esto de ser derramado en libación significa que los que iban a morir muchas veces eran aspersados con vino, con vinagre o con otro líquido, como un anuncio de su próxima sacrificio, de su muerte. Entonces Pablo dice, mi muerte es inminente y yo desde ahora me preparo a recibir la corona de parte de Dios porque he sido justo, porque he cumplido con mi misión. Y aquí este Pablo compara su trayectoria tanto con un atleta como también con un agricultor y también lo hace con, con, una, con una autoridad que después de haber cumplido con todos los lineamientos que les va obligando el ir ascendiendo, tienen el merecimiento de una corona, tienen el reconocimiento de un reconocimiento eterno. Entonces Pablo aquí les manifiesta que ellos busquen eso porque él lo va a vivir en breve. Dice, desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación, la manifestación divina. Y después, dentro de su despedida, te quiero leer cómo cita Pablo para que nos quede como la parte final de su testamento religioso hacia Tito, hacia Timoteo y hacia todos nosotros. Te voy a leer dentro de la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 4, a partir del versículo 9, y dice así, últimas recomendaciones de Pablo. Apresúrate a venir a mí, le dice a Timoteo, cuanto antes, porque me ha abandonado Demas por amor a este mundo y se ha marchado a Tesalónica. Crescente se ha ido a Galacia, Tito a Dalmacia. El único que está conmigo es Lucas, el evangelista. Y le dice a Timoteo, toma a Marcos, el otro evangelista, y tráele contigo, pues me es muy útil para el ministerio. Date aquí cuenta que en sus últimos tiempos de Pablo le van a acompañar Lucas y Marcos. Y por eso dentro de sus evangelios, dentro de la buena nueva de ambos, se ven luces acerca de las epístolas paulinas, de su forma de ver de Pablo la religión. A Tíquico
Otro de sus seguidores: le he mandado a Éfeso. Cuando vengas, tráeme el abrigo que dejé en Troade, en casa de Carpo, y los libros, en especial los pergaminos, o sea, todo lo que le importaba a él, a Pablo. Alejandro el Herrero me ha hecho mucho mal. Este Alejandro se supone que es una persona que viene del judaísmo y que le fincó cargos y falsos testimonios a Pablo, por lo cual fue muy perseguido y que después no solamente conforme, se desplaza a Roma para ser testigo en contra de Pablo ahí en la prisión que tiene en Roma y que le va a afectar mucho y que va a ser una persona que va a influir en la decapitación de Pablo, que le ocasionó la muerte, por supuesto. Tú también guárdate de él, de este Alejandro, ten cuidado. En mi primera defensa, nadie me asistió, antes bien, todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta. Pero el Señor me alistó y me dio fuerzas para poder proclamar plenamente el mensaje y que lo oyeran todos los gentiles. Y fui librado de la boca de león. Esto de que fui librado de la boca de león lo tomó Pablo de la epístola, el libro de las profecías de Daniel. De ahí lo tomó. El Señor me librará de toda obra y me salvará, guardando celestial. A él la gloria por los siglos. Amén. Y su saludo final hacia Timoteo le dice: saluda a Prisca y a Áquila, sus grandes benefactores porque son mujeres, y a la de Onesíforo, Onesíforo, Onesíforo. Se quedó en Corinto. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura darte prisa y antes del invierno. Te saludan Éubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu y que la gracia os acompañe. Esta despedida que le dio a Timoteo se complementa con la que le dio a Tito. A Tito, al Leo capítulo 3, consejos particulares a Tito. Es cierta la afirmación y quiero que te mantengas firme para que los que creen en Dios traten de sobresalir en la práctica de las bellas obras. Esto es hermoso y útil para los hombres. Evita discusiones necias. Rehuye al sectario. El sectario lo debemos de entender como aquel que de cierto conocimiento se quería apartar, por eso sectario, lo que hablábamos de las herejías. Y después de amonestarlo, ya sabes que éste está pervertido y que su propia opinión pecaminosa lo está condenando. Cuando le envié a Artemas o a Tíquico, no, perdóname, repito, cuando te envié a Artemas o a Tíquico, date prisa en venir a mi encuentro, a Nicópolis. Nicópolis es una región cercana dentro del mar Jónico a lo que fue Asio, así Accio, que es un lugar que fue muy famoso porque ahí Marco Antonio tuvo una victoria muy grande. De hecho, Nicópolis quiere decir lugar de victoria. Entonces le dice Pablo a Tito: cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, date prisa en venir a mi encuentro, a Nicópolis, porque he pensado pasar allí el invierno. Cuida de proveer de todo lo necesario para el viaje a Zenón, el perito en la ley, y a Apolo, el gran, eh, el gran apologeta.
que compartió algunas enseñanzas con Pablo y que primero lo vio Pablo como un competidor y después se dio cuenta que el que no está en su contra está a favor de Dios y permitió que siguiera dando evangelización. De modo de que nada les falte, que aprendan también los nuestros a sobresalir en las bellas obras, atendiendo las necesidades urgentes para que no sean unos inútiles. Te saludan todos los que están conmigo. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Pues así terminó Pablo su testamento religioso hacia Tito y hacia Timoteo y hacia todos nosotros en estos tiempos. Demos gracias a Dios y agradezcamosle a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos acompañaron en este curso para entender el alcance de su palabra, a Pablo por haber sido un apóstol fuera de serie y que cada día sentimos como más presentes sus enseñanzas y sus comentarios. A ti te agradezco de nueva cuenta toda tu compañía, te invito a que des testimonio de tu asistencia ahora, pero más que nada te agradezco toda la atención que me dispensas y estoy seguro que si Dios lo permite, el próximo lunes nos veremos de nueva cuenta para comenzar nuestro nuevo curso, perdóname. Te voy a poner la canción de cierre y nuevamente gracias por todo. Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó. Sé que